سلام و درود به همگی. به مؤسسه فرهنگی سلمان فارسی خیلی خوش اومدین. من لیاندرو براکامونته هستم، در خدمت شما هستم و خواهم بود. امروز دوباره سخنرانی داریم. Saludos a todos, bienvenidos una vez más al Instituto Salman Farsi. Soy Leandro Bracamonte, estoy y estaré siempre a vuestro servicio. Hoy tenemos una conferencia excelente, maravillosa, sin lugar a dudas, del profesor Enrique Bernardes, ¿m? Que es un especialista en germanística. Él es español, nos va a contar ahora de dónde, es un dato que yo no lo tengo. Nos encanta conocer de dónde son cada uno de nuestros conferencistas. Sabemos que es una persona especialista también en lingüística general. Por lo tanto, a nosotros nos llena de orgullo, es un placer, es un honor contar con la presencia de semejante estudioso para el Instituto Salman Farsi. En la conferencia pasada tuvimos el placer, el honor, el orgullo de haber viajado hacia el Asia-Pacífico. Tuvimos a una profesora argentina que nos habló del arte y la estética de China y Japón, es decir, una persona especialista en sinología y niponología, y hoy nada más y nada menos tenemos un especialista en germanística. Con lo cual está muy bueno. ¿Por qué? Porque viajamos desde Irán, ¿no? Estando en Occidente del mundo, el profesor Gonzalo Alonso de España, yo soy argentino, como ustedes saben, viajamos a Irán con la iranología, viajamos a Asia Pacífico con China y Japón, sinología y niponología, y hoy nos vamos de viaje por Escandinavia a conocer el mundo de la germanística. Anuncios parroquiales breves, tenemos un curso de persa moderno, tenemos un curso de persa antiguo, tenemos un curso de avéstico, los tres en marcha. Se viene en noviembre, la primera semana de noviembre, ¿m? Atentos a esto, jueves, el primer jueves de noviembre, comienza un curso especializado en lengua árabe desde la lingüística comparativa. Van a aprender muchísimo más que en cualquier curso estándar de árabe, porque van a aprender el árabe desde un aspecto científico y lingüístico comparativo, con un especialista que es nada más y nada menos que el profesor Moamer Al-Muhajir, que es argentino también residente en la Patagonia, al sur de Sudamérica. Así que brevemente, estos son los anuncios. Le damos paso al profesor Gonzalo Alonso Rodríguez de Segovia, quien va a darnos una introducción más pormenorizada de la conferencia del el profesor que nos acompaña hoy. Muy importante tener en cuenta lo siguiente, que esta conferencia es bipartita, tiene dos partes. ¿M? Nos encontramos hoy, que aproximadamente la sesión durará como mucho 2 horas, y luego el próximo viernes, en esta misma hora, en este mismo lugar y en este mismo canal, que es el canal del Instituto Salman Farsi. Así que mucho ojo con eso, porque no se vayan del grupo donde se metieron, porque bueno, va a tener una formación en germanística, como nunca la vieron en ningún lugar, excepto acá, el Instituto Salman Farsi. Así que bienvenidos. Gonzalo, te cedo los honores. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Un pequeño detalle, ¿no? La conferencia será de 1 hora y cuarto, hora y 20, ¿no? Nos comentó el profesor. Dejaremos unos minutos al final para hacer por si alguien quiere hacer alguna consulta, ¿no? Alguna duda al respecto. Así que, mientras tanto, ¿no? Se ruega que mantengan los micrófonos cerrados para que no haya ninguna interferencia y todos podamos escuchar, aprender y disfrutar de las palabras de nuestro invitado. Que bueno, ya digo, es un honor tenerle, ¿no? Y le agradecemos la deferencia de estar aquí, porque aquí en España ahora mismo es más de medianoche, casi las 12:15, y lo cual supone un esfuerzo extra y extraordinario por parte del profesor, que me decía además por correo, ¿no? Que no era dado, ¿no? A trasnochar, y con lo cual, bueno, pues agradecemos este esfuerzo y su deferencia, ¿no? En querer brindarnos estos conocimientos aquí hoy, que bueno, es un profesor de larga trayectoria, prolífico, muy conocido. Ha sido catedrático de Lingüística General por la Universidad Complutense de Madrid, también profesor honorífico por la misma universidad, doctor en Germanística.
autor prolífico de muchísimos libros, unos 26 libros, si, no, si recuerdo bien, además de casi una treintena de tesis doctorales dirigidas sobre germanística y lingüística general. En lo que atañe a la lingüística general, tiene libros tiene libros publicados como Un viaje lingüístico por el mundo o Qué son las lenguas, entre otros, ¿no? Porque hasta los 26 hay una, ¿no? Hay una un amplio repertorio, ¿no? Para acceder a toda su carrera. Pero en este caso, ¿no? En lo que respecta a la germanística, ha traducido varias sagas nórdicas, así como publicado libros de alta divulgación sobre germanística antigua, como es el libro de los mitos germánicos o mitología nórdica, así como el de Edas, poesía escáldica y sagas, entre otros. Y asimismo, tampoco ha descuidado, ¿no? En esa larga y prolífica trayectoria la germanística moderna, puesto que tiene una edición de los cuentos de Andersen, por la cual fue premiado por esta traducción, con lo cual también ha desarrollado la germanística moderna. Entonces, toda esta enorme y excelente carrera suponen que tenemos aquí implican, ¿no? Que tenemos aquí un gran invitado al que todos, incluidos nosotros, ¿no? Agradecemos un montón su presencia y del cual vamos a aprender un montón. Por consiguiente, yo cierro aquí mi intervención. Eh, Añado una anécdota personal. Yo tuve el placer de escucharle personalmente hace 5 años en una conferencia de cierre que impartió en un congreso sobre lenguas amerindias en la Universidad de Salamanca en 2019, organizado a instancias de la profesora Carla Moros Negre. Ahí entonces iba yo de público y disfruté y aprendí un montón. Fíjense, ¿no? De un congreso de lenguas amerindias, ¿no? Lo cual sirva mi anécdota de ejemplo, ¿no? ¿No? Para que, ¿no? Que contemplen, ¿no? La gran cantidad, ¿no? La enorme sapiencia, ¿no? De nuestro invitado. Por consiguiente, ¿no? Con esto yo cierro mi intervención porque son minutos que resto al tiempo del profesor, entonces no merece la pena ahora mismo que siga hablando y me retiro a una escucha activa porque yo también y todos nosotros vamos a aprender ahora de nuestro invitado. Muchas gracias, profesor. Le cedo la anfitrionía y el micrófono. Te escuchamos todos. Muy bien, muchas gracias por la amable presentación, muchísimas gracias por la invitación a, a participar en esto. He visto las actividades del Instituto Salman Farsi y desde luego tiene una amplitud de miras, una amplitud de intereses que ya quisiéramos aquí en España tener algo parecido. Pero bueno, así va. Respecto a de dónde soy, yo podría decir que soy gallego, porque a fin de cuentas, que más normal que un español que sea gallego. Lo cierto es que Bernárdez es un apellido gallego y mi abuelo llegó con los Bernárdez hasta el primer cuarto del siglo XV, o sea, hacia 1425. Todos los Bernárdez al lado de Orense. Y parientes, mi padre era primo carnal de Francisco Luis Bernárdez, poeta argentino, y de Aurora Bernárdez, traductora argentina y esposa durante un tiempo de Cortázar. O sea que en parte estoy yo metido por ahí también. Bueno, Bernárdez es gallego. Luego mi segundo apellido me lleva a Valencia y Barcelona, Sanchis o Sanchís. Y después la familia de mi madre, en parte, es de Jaén, o sea, en el sur de España. O sea que soy un madrileño típico, un trocito de aquí, un trocito de allá, otro de por aquí y cosas de esas. Pero yo soy de Madrid, absolutamente. Y bueno, vamos a empezar con esto. Claro, voy a hablar de antiguo nórdico específicamente. No voy a hacer una introducción a la lengua en el sentido de presentar la gramática y tal, que sería de interés exclusivamente para
gente muy especializada en estos temas. Voy a hacer una presentación de lo que yo creo que son algunos de los puntos más llamativos y más significativos. Y a ver si aquí, ¿dónde está? Aquí. No sé si se ve que estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve? Se ve, profesor. ¿Se ve ahí o no? Sí, sí, se ve, profesor. Bien, pues más o menos es lo que voy a hablar. El nombre de la lengua, o sea, decir antiguo o nórdico, pero ¿de qué voy a hablar? ¿Qué es una lengua? Parentescos, cronología de la lengua, la relación con otras lenguas del germánico noroccidental y con la lengua de parte de las runas. Voy a hacer una presentación mínima de un par de obras muy interesantes que sirven de base para todos los aspectos de este asunto, publicadas con una excepción en España, en Argentina y en Brasil. Luego, ¿qué pasó cuando el cristianismo sustituye a las religiones paganas, la cultura del paganismo y todas estas cosas? Y luego unos rasgos peculiares del norreno, que ya, ahora veremos qué es eso del norreno, es una caracterización respecto a otras lenguas germánicas o respecto a las lenguas indoeuropeas, porque obviamente es una lengua indoeuropea. El nombre, a veces se habla de lengua vikinga. Un segundo, profesor, disculpe. Igual si da a la donde aparece compartir arriba para que el PowerPoint se ponga como imagen general, ¿no? Porque Ah, ahora sí, en el PowerPoint también vemos como su... ¿dónde está? Es Ahora que no es PowerPoint, se supone que es... a mano derecha, en naranja, mano derecha, a la mano derecha y en naranja aparece compartir. Eh, ¿Está compartiendo? ¿Dejar de compartir? no, 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 pero digo en el propio PowerPoint, ¿no? En el propio PowerPoint a mano derecha aparece como compartir, ¿no? Creo que sería ahí, ¿no? Donde, bueno, y si no, pues lo dejamos así, siga, ¿no? No, Sí, bueno, son ilustraciones, no son, claro. no es que vaya yo a centrar esto, pero bueno. Ya digo que se habla muchas veces de lengua vikinga, que es una tontería. No ha existido jamás una cosa que se pueda llamar lengua vikinga, igual que no han existido vikingos. Una compañera española, arqueóloga fundamentalmente, habla en un libro muy interesante sobre historia general de los vikingos, entre comillas, dice que en realidad habría que hablar de que los nórdicos de vez en cuando iban de vikingos, se iban a hacer alguna cosa de vikingo, pero no eran vikingos. ¿Qué es un vikingo? No lo sabemos. La lengua vikinga tampoco. Aparte que cuando nosotros empezamos a tener textos significativos, se ha acabado ya hace tiempo la época vikinga. Entonces se puede hablar de nórdico antiguo. Bien, dentro del nórdico antiguo hay dos áreas dialectales, el occidental y el oriental. En el occidental estaban y están todavía el noruego, islandés y feroés, y en el oriental el danés, el sueco y el gútnico. El gútnico desapareció, quedan huellas en la parte más meridional de Suecia. A estas tres lenguas, noruego, islandés y feroés, que son el nórdico occidental y que son las que mejor conocemos, se le puede llamar, yo creo que se le debe llamar, y se está extendiendo incluso en España, esta denominación norreno. Porque, para no decir nórdico occidental islandés o nórdico occidental noruego, las lenguas eran muy próximas y entonces podemos hablar de norreno. Yo calculo que el diccionario de la llamada Real Academia Española de la Lengua, allá para el año 2254, empezará a considerar si lo incluye como una palabra existente, aunque ya es bastante frecuente. Si todavía se mantiene para saga
la definición tomada en 1890, pues Norreno va a llevar milenios, vamos. Pero bueno, la bibliografía mínima la pongo antes de lo que parece. Son unos libros publicados muy recientemente en España, el antiguo islandés Historia y Lengua de Fernández Álvarez y tal, que es pues dentro de la lingüística indoeuropea, porque Pilar Fernández es indoeuropeísta, pues un típico manual de una lengua indoeuropea, pero con lecturas y acompañado además de otro volumen con una antología de textos. Está el de García Pérez, que es una gramática de islandés contemporáneo, puramente gramática. Se dirá, ¿qué tiene que ver el islandés contemporáneo con el norreno medieval? Todo. Ya veremos que en realidad hay que dar muy poquito saltito para ir de una lengua a otra o de la otra a la primera. Hay una que no he podido poner los datos porque aún no se ha publicado, pero que se va a publicar en la Universidad de Murcia, que esto es gramática del islandés moderno con ejercicios, traducciones y todas estas cosas, y que además de tratar el islandés moderno ve las diferencias con el islandés medieval. O sea que es un libro muy amplio. Y el último, que ha salido hace muy poco, espero que se vea aquí, es este, que se llama Lengua Vikinga, precisamente, de Jess Byock, que es uno de los grandes especialistas, y que ha sido adaptado, no simplemente traducido al español por Inés García López, que es una profesora de la Universidad de Tarragona y especialista también en estas cosas. Es un libro utilísimo. Es lo mejor que uno puede utilizar para aprender, sea con profesor o sea sin profesor, el nórdico antiguo. O sea que es una obra utilísima, con muchas traducciones, ejercicios de gramática, ejercicios de fonética, grabaciones fonéticas, no por algún vikingo que se haya traído mediante la Ouija y esas cosas, sino pues alguien leyéndolo, ¿no? Luego hay un libro que es en estos momentos el básico. Este es el The Viking World, un libro que tiene pues más de 700 páginas y con un montón de artículos sobre todos los aspectos que uno pueda necesitar. Más cerca de nosotros y sobre todo más cerca de ustedes, en Argentina, está El mundo nórdico medieval, una introducción, publicado por la Sociedad Argentina de Estudios Medievales, específicamente por el profesor Santiago Barreiro, que también es una introducción a todos los aspectos, hecha desde la perspectiva de lo que necesita un hispanohablante para entrar ahí en la parte histórica, por las cuestiones de tipo mitológico, etcétera, etcétera. Y otro, que no sé si se ve bien aquí, que es el de Johnny Langer, ahí en Brasil, Guía de Escandinavia Medieval. Yo leo el portugués, estilo portugués. No soy capaz de leerlo estilo brasileño porque hay que moverse mucho. Y hay que decir Guía de Escandinavia Medieval. Y eso es un poco duro para hacerlo mucho rato. Pero es un libro utilísimo porque aparte de tener un contenido que nos sirve para muchas cosas, habla de cómo investigar, qué cosas se pueden investigar, dónde, qué centros permiten estudiar para un posgrado cuestiones nórdicas medievales, etcétera, etcétera. O sea, estos libros pueden proporcionar como una base inicial muy fuerte y muy interesante y también como obras de referencia para los estudios en estos asuntos, cosa que es muy novedosa porque hace
pocos años no había nada, no había nada. O sea, el año 81 que se produce la primera traducción moderna del antiguo nórdico, bueno, que se hizo a partir del inglés, no había absolutamente nada. La Biblioteca Nacional de Madrid tenía un libro que era un resumen de no sé qué para niños. Y eso era todo lo que había en la Biblioteca Nacional de España. Bien, sigamos con esto. Parentescos y cronografía. Bueno, es una lengua germánica, una lengua indoeuropea, reconociblemente indoeuropea, sin ningún problema, más que otras lenguas germánicas incluso. Y hay que tener en claro, por eso lo he separado arriba de una manera remarcada, que a finales del siglo IX es cuando empieza la colonización de Islandia y hacia el 1000 es la cristianización. Todo lo anterior viene a ser prehistoria de la lengua. Aunque tenemos ciertos textos, en realidad de transmisión oral, como son los poemas édicos y escáldicos, y tenemos algunas cosas como breves textos de tipo, en escritura rúnica, pero cuando realmente tenemos lo fundamental es a partir del siglo XII. A partir del siglo XII empezamos a encontrar textos escritos con alfabeto latino, con influencia ya del cristianismo, etcétera, etcétera, fundamentalmente en Islandia, aunque también en Noruega. En Suecia y en Dinamarca, o sea, en lo que es el nórdico oriental, tenemos mucho menos, sobre todo textos legales y estas cosas. Bueno, tenemos al germánico como una fase supuesta común, no de una lengua uniforme, obviamente, sino como un grupo de, de variantes que no sabemos cuándo empezarían, probablemente en tiempos de la Edad del Hierro romana, y después en la Edad del Bronce, incluso antes, quiero decir, no después, podría haber también lenguas germánicas, pero no tenemos manera de acceder a ellas, porque lo más antiguo que hay es a partir del siglo I, cuando empieza a haber algunas inscripciones rúnicas. Permito. Se habla en el germánico de tres grupos de dialectos: el germánico nórdico, el occidental y el oriental. El oriental es el gótico, o las lenguas góticas, que debieron ser muchas, pero que solo conocemos una realmente bien, pero que se hablaron en muchos sitios, aunque luego se perdieron a favor del latín. Aunque yo pienso que debieron durar en la península ibérica, por ejemplo, como lengua hablada, no escrita, más tiempo del que solemos pensar. Porque empieza a haber préstamos góticos al castellano primitivo cuando ya han desaparecido los godos. O sea que todavía tenía que haber gente que lo hablara. El germánico occidental es fácil, es el inglés, el alemán, sajón, frisón y quizá algunas más de las que no tenemos restos, no tenemos conciencia. El nórdico es lo que ya he mencionado, pero sobre todo a partir de este libro que indico aquí de Antonsen, se tiende a hablar de noroccidental. Esto es que las lenguas nórdicas y las occidentales formaban una especie de grupo unitario claramente separado de las lenguas góticas y que se desarrollaron comúnmente hasta que se produjo una separación. Y esa separación se produce de manera que los nórdicos se quedan de Dinamarca para arriba
Y en cambio de Dinamarca para abajo, lo que tenemos son las lenguas occidentales. El nórdico antiguo, como ya he señalado, tiene una diversificación dialectal. ¿Cuándo se produce? ¿Por qué? ¿Cómo? No sabemos, porque todo eso se produjo en la época prehistórica, en la que no tenemos apenas textos que nos permitan nada de eso, hasta precisamente la época vikinga, que es cuando empiezan a moverse todos estos pueblos de unos sitios a otros. A ver. Ups. Ya digo, no estoy acostumbrado yo a hablar a las 12 de la noche. Es mi hora de dormir. Vamos a ver eso del noroccidental. Esto es un texto que aparece en un cuerno, bueno, aparecía en un cuerno de oro de este tamaño, de principios del siglo XV, del siglo V, que se encontró en Dinamarca y que en el siglo XVII, finales del XVII, un joyero de Copenhague robó y fundió porque era oro macizo. Afortunadamente se habían hecho copias en papel, se habían dibujado con todo detalle, o sea que conocemos no solo la inscripción, sino toda una serie de decoraciones, figuras que no acabamos de entender muy bien, incluso una serie de cosas raras que no identificamos y que posiblemente son lo que se llaman runas codificadas, ¿no? Que es una manera de llamar a lo que no entendemos, que es que están en un código que no conocemos. Este texto es corto, yo, Hleogast de Holt, el cuerno hice o tallé, más bien probablemente tallé o adorné, inglés antiguo theon, por ejemplo. Esto se puede traspasar a cualquiera de las lenguas nórdicas o cualquiera de las lenguas occidentales, sin problema, con lo cual es imposible saber si es una cosa u otra. Aquí hay una serie de cosas que para los indoeuropeístas están muy claros. Aquí vemos todavía la conservación de lo que se llaman las vocales temáticas. Esto está ahí, es de los temas en I. Esto es de los temas en A. Aquí tenemos un neutro en A, en acusativo, que probablemente, según sabemos, y veremos enseguida por qué lo sabemos, era nasal, hornon. O sea que esto es muy antiguo, la forma de lengua es muy antigua. Es el siglo V. Los vikingos empiezan a finales del siglo VIII, o sea que es un tiempo muy escaso. Antes se ha producido una serie de culturas en la parte escandinava, pero no podemos decir si es una cosa u otra. Esto es las runas, no es tal como están escritas en el cuerno, pero digamos tal como las escribimos ahora, que se ve, y es lo que se llama el Fuzark antiguo. Esto es el alfabeto rúnico más antiguo, que hay cosas desde el siglo I o II. Incluso hay uno que probablemente es gótico, que dije que habla de Walhacorna, también con una A probablemente nasal. O sea, Walhacorna es el grano de los romanos, o sea, el oro, era de hablar. Pero este breve texto, aparte de esa dificultad de ver si es una cosa u otra, pues resulta que es un verso. Claramente es la forma que va a tener la poesía germánica de todos sitios y la nórdica específicamente
a partir de ahí y durante muchos siglos. En el caso del nórdico van a ser siglos de estos, todavía se compone en Islandia poesía, no de esta manera que es muy simple, pero con estos elementos. Aquí tenemos, aunque hay otra interpretación de que lo que hay son dos versos, pero nos quedamos con la habitual, Exeuagastis holtias, aquí hay una pausa, una cesura, hornatauido, con el verbo débilmente acentuado, y las otras palabras, Exeuagastis holtias, horna, con acentuación fuerte, tres acentos fuertes y uno débil. Toda la poesía germánica es así, con lo cual es muy peculiar y probablemente tiene que ver con las estructuras musicales, con el tipo de melodía del que tenemos poca idea. Pero bueno, aquí se ve además en rojo enmarcado las consonantes que aliteran. Esto es, las palabras de acentuación principal aliteran entre sí, o por lo menos la primera y la tercera. Está aquí también, pero puede ser que no alitere. O sea que entre lo más antiguo que hay, tenemos un texto que no está claro de qué variedad de lengua es, pero que es un verso bien construido, con muchos rasgos arcaizantes, que no nos encaja con nada, no nos imaginamos que ya en esta época estuviera el verso así tan perfectamente organizado. Hay cosas anteriores, hay inscripciones anteriores y posteriores muy breves en runas, pero que también se van a la literación y este sistema de acentuación. Bien, aquí es el siglo V, después llega la época vikinga. La época vikinga lo que nos interesa sobre todo es que es una época de muchísimo movimiento. En vez de estar en sus territorios de origen dedicados a la actividad fundamental o a las actividades que son la agricultura, la ganadería y la pesca, pues se dedican también al comercio, por las buenas o por las malas, ¿no? Algo muy habitual en muchos sitios y que se desarrolla toda una cultura de la violencia, de la guerra, de la lucha de un individuo contra otro, que a Borges le recordaba mucho a la cultura gaucha, donde también el gaucho echa mano de su navaja y empieza una pelea individual contra otro, igual que en las sagas islandesas se menciona muchas veces los duelos singulares. Pero podíamos irnos también a otras cosas donde pelean con espadas, bueno, con sables y con fusiles contra lanzas de los indios, aunque eso ya está en forma de verso octosílabo en una de mis obras favoritas de la literatura en verso. No sé si ubican por dónde va. Que de gauchos por un lado, indios por otro, peleas entre gauchos, la lucha de los gauchos, de los militares contra los indios, todo eso en un extenso poema épico en octosílabos rimados. Yo no lo voy a hacer ahora, pero como es algo que he leído mucho, eso, soy capaz de hablar bastante rato en ese estilo de poesía, con gran escándalo de quien me oye. Y los indios matalones llegaron, tal, 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 tal. ¿Ya me lo han pillado? ¿Cuál es? ¿No? Hombre, el gran poema épico gauchesco argentino, ¿no? Bueno, es igual, no es antiguo nórdico, así que lo dejamos. Ahí, El ahí Martín en el Fierro chat puede le ser. comenta, profesor, que ¿Eh? Martín Fierro le El comenta en Martín Fierro. ¿Cómo? El Martín Martín Fierro, Fierro. claro. Martín Ah, Fierro. ok. Sí, José Sí, sí. Hernández.
Es una Ah, ok. de las cosas que, para mi gusto, más impresionantes de la literatura en lengua española. El gran ejemplo de la poesía gauchesca argentina. Sí, 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 es fantástico. Sí. Yo lo he leído entero y a trozos muchísimas veces, así que muy bien. El Don Quijote argentino, y me encantó que haya entrelazado a Borges con su fascinación, que bueno, Borges estaba muy fascinado tanto por el mundo germánico como el mundo eh, islámico, árabe, persa, y bueno, realmente está muy bueno esto, ¿no? Sí, Esta vinculación, porque tiene un texto muy interesante Borges acerca de la germanística. sí, tiene cosas, las primeras que se publicaron, y además con mucho conocimiento de causa y mucho amor por Islandia. En un viaje a Islandia, en una cosa en la que estuve, coincidí con María Kodama y estuvimos hablando de Borges de Islandia, porque estábamos en Islandia, y ya de paso de el por qué Francisco Luis Bernárdez y Aurora Bernárdez nacieron en Argentina y tal, y me dijo, oh, ¿cómo le habría gustado a Borges saberlo? Que fue una historia de amor, ¿no? Entre dos hermanos, mi tío abuelo y mi abuelo, enamorados de la misma mujer, uno de ellos decide dejarle el espacio libre al otro y se marcha a Argentina. O sea, muy, muy así. También, eso los vikingos no lo hacían tanto. Bueno, entonces después de Gajus, ya digo, hay muchísimas inscripciones. Puede haber inscripciones con cierto tamaño, unas 3.000, por lo menos algunas no bien entendidas, otras bastante misteriosas. Esta, por ejemplo, se ha intentado entender en términos un tanto misteriosos, viendo el nombre Hleuagastis y luego Holtias, que esto claramente es el de Holt, que puede ser simplemente que es de Holt, o bien, en una interpretación reciente, este es el huésped del túmulo, de la cueva más bien, ¿no? Y entonces yo, el huésped del túmulo, el de la colina, decoré este cuerno. Bien, la piedra rúnica más importante, lingüísticamente y en muchos sentidos, es la famosísima piedra de Rök, en Suecia. Es una piedra que más de 3 metros de alta, inscrita por todos lados, tiene 760 caracteres, incluyendo lo que se suelen llamar runas secretas, como estas de la parte de arriba, que son como unas X, y ahí se ven unas runas, aunque no está claro, más bien lo que te dicen es que en el Fuzar, que el alfabeto, estaba dividido en 3 partes. Entonces aquí te dice cuál de las 3 partes y qué posición ocupa esa runa en ese alfabeto. Esto es en la tercera parte, segunda runa. Segunda parte, tercera runa. Lo que pasa es que todo eso puesto junto no entendemos nada. Esta piedra, además, que está en germánico nórdico oriental, presueco, digamos, incluye varias estrofas literarias y referencias literarias, e incluye, aparte de estas, otras runas codificadas, y es de un gran interés lingüístico y literario. Dentro de esta inscripción hay lo que se llama la estrofa de Teodorico. Teodorico es un personaje que aparece en la poesía y en parte en la prosa germánica medieval, desde, por ejemplo, el poema más antiguo del alemán, que es el Hildebrandslied,
pues también tiene ahí que ver con Teodorico, las luchas de los godos contra los de Atila, contra los hunos. Y entonces aquí hay una, que es lo que aquí lo he puesto aquí en una traducción básicamente literal. La primera parte es introductoria, pero luego Theodoric, el valeroso jefe de guerreros del mar, rigió sobre las costas del mar de Hrey, ahora está armado sobre su caballo godo, su escudo atado, o sea que se lo ha sujetado al pecho, el príncipe de los Maren. Bien, no sabemos, no lo podemos encajar en otros textos. Cuando hable de literatura medieval volveré a esto en asunto. Lingüísticamente nos interesa más ver esto. Aquí tenemos no exactamente la traducción, perdón, tal como está escrito en runas, pero una adaptación a lo que sería el nórdico oriental más o menos estandarizado, o más o menos posterior, con algunas características. Aquí tenemos esta A con una comita que indicaría la pronunciación nasal. Esta R mayúscula indicaría una cosa que se ha discutido mucho, si es una Z o una Z, o sea que esto sería pues Theodrix, Stiller, Strondo, Reismarer y tal. Y aquí debajo está lo que sería la traducción al nórdico occidental o al norreno. Y aquí podemos ver diferencias Zad, Sagum, Onnart, y el nórdico occidental Zad, Sagum, Onnart. Obviamente se entendían. Quars, quer, for, fir, new, altum, on, urdi, fiaru, fiar. Son muy parecidas, pero con algunas diferencias significativas. Lo que pasa, y es algo que se está discutiendo sobre todo en los últimos pocos decenios, y es que como el islandés tiene una grafía más o menos normalizada desde el siglo XIV, pues intentamos ver eso como el nórdico occidental de siglos anteriores. Y entonces traducimos a lo que sería el islandés del siglo XIII-XIV, cuando esto sería del siglo IX. Claro, hoy día, cuando se quiere hacer un estudio lingüístico sobre las sagas o sobre los poemas édicos y demás, se va a los manuscritos, porque si no vamos a los manuscritos ya estamos tomando algo modificado. Aquí, en este texto, una de las cosas que no se ven si uno no entiende la lengua, obviamente, es que no hay ningún artículo determinado. En el siglo IX no hay artículo determinado. Más adelante, como ahora enseguida veremos, sí que los hay. Pero hay esa idea que también viene de cuando los textos latinos pues no se ponían como tal como estaban escritos en latín muchas veces, sino en una adaptación a algo posterior, ¿no? Una cosa estándar, el latín que se estudiaba en los colegios y estas cosas. De aquí se ha pasado de esta forma norrena al islandés moderno. Si en vez de decir Zat, Sagum, Annat, digo Zad, Sagum, Annat, estamos en islandés moderno. Hver fyrir new eltum, es lo mismo. Es prácticamente igual con unas pequeñas diferencias de pronunciación
y muy pocas diferencias gramaticales, muy, muy pocas. Así que esto, pues bien, nos indica cómo era la lengua del siglo IX, pero no sabemos hasta dónde, cómo se pronunciaba esto. Realmente, muy bonito que haya una letra que indica una A nasal, pero ¿qué quería decir? ¿Que era A o que era A con una nacionalización y una N todavía existente? ¿Esto era Gars o Garg o Gars, sin más? Cites o Cites, o sea, no sabemos, ¿no? No hay una especificación suficiente. Para el sueco y el danés no tenemos ayuda, pero para el norreno, el islandés antiguo, sí. Y es que en el siglo XII, ya cuando se está utilizando el alfabeto latino, y si por personas que conocen no solamente la tradición islandesa, sino también la tradición latina continental de la época e incluso parte de la tradición clásica, y que conocen otras cosas como la tradición anglosajona, porque Islandia tenía mucho que ver con los anglosajones desde hacía tiempo. Al principio la relación era eh, negociar para comerciar o de robar esclavos, robar lo que se pueda, y si no te dejan, pues matas al que no te deja, ¿no? Es una cuestión, y luego se apoderaron de una parte significativa de Inglaterra, el Danelaw, aunque ahí se hablaba seguramente una variedad de nórdico oriental, como este de aquí, pero después se van y Inglaterra sigue siendo durante siglos un punto de referencia, porque por ejemplo en York, la ciudad de York, en el norte de Inglaterra, allí había una colonia nórdica muy amplia y que ya no eran daneses, sino fundamentalmente noruegos, que hablaban lo mismo que los islandeses. En esto de las lenguas nórdicas germánicas es que es una complicación, porque hoy día hay noruego, danés, bueno, noruegos, dos, sueco y danés, aparte de feroés, islandés. El islandés no lo entiende nadie, solamente los feroeses. El feroés lo entienden los islandeses más o menos, los de la península escandinava no. Pero sueco y noruego, por un lado, son lenguas muy próximas y que además tienen muchas variedades dialectales. Y hay algunas variedades dialectales noruegas que parecen sueco y otras suecas que parecen noruego. Y luego está el danés, donde que para ellos es difícil de entender al principio, porque la pronunciación es muy diferente y algunas cosas también, como los numerales, pero que enseguida se acostumbran. Esto es, no es nada difícil ver una conversación de noruegos, daneses y suecos, todos hablando tranquilamente, cada uno en su lengua. Es más cercano, son más cercanas estas lenguas que el español portugués, por ejemplo, o que el español el italiano. Así que tenemos que esa situación, antes que no existían lenguas estándar, era más clara todavía. A veces no te entienden, si tú vas con una palabra noruega en Suecia y la dices y te ponen cara a decir de dónde viene, ¿no? Una vez pedí en Suecia Fyrstykker y me dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fyrstykker. Y una señora que había dice, tändstickor. Digo, vale. Ahí son palabras distintas, pero si no, eso son cerillas, ¿no? O fósforo. Pero si no, son lenguas muy próximas. En la Edad Media es todavía más cercano. Incluso con el inglés antiguo, probablemente se podían entender bastante bien el inglés antiguo y el nórdico de esa época, no del siglo XIII,
en Inglaterra. Pero en el siglo XII, como digo, que ya empiezan a escribirse cosas con escritura latina, pues se escribe un texto que se llama el primer tratado gramatical. Disculpe, profesor, un segundo, perdón. Hay gente que está intentando entrar, pero yo no les puedo dar acceso porque como tiene usted como es usted el anfitrión, no sé si les podría dar acceso abajo en la barra de abajo donde pone participantes, sería clicar ahí y se le despliega a mano derecha una barra y sería dar a aceptar a todos los que están en la sala de espera. Invitar. Aquí me da a mí participantes, 20 y luego invitar. O copiar enlace de invitación. Y no le aparecen arriba, abajo, O arriba. en chat. Pero no, en chat no. Disculpen, Sí, en la barra de abajo dice sí, participantes, ahí sí. uno cliquea allí y va a aparecer la lista de participantes, uno va para Aquí, abajo de todo y tiene lo que están intentando ingresar en la sala. Ahí uno pone aceptar, aceptar, aceptar y van entrando. pues, que me da email predeterminado. A ver, 3 personas han accedido a la sala de espera. Y ahora entonces, pues, pues no sé. Esto nunca lo he hecho. Ahí a esas 3 personas que están en la sala de espera, si va con el ratón sobre sus nombres, No aparece viene admitir, aceptar, aceptar. Entonces tiene que. nombre, eso es lo malo. Ah, No vienen nombres ahí. Milenka, así. Admitir, ahí, Santiago, ahí, ahí, en admitir. Rodrigo. Vale, vale. Esos 3 ya están. Y están Vale, uniendo. perfecto. Pues Muy bien. disculpe, ya Nada, podemos bueno, seguir. siempre se Disculpe. aprende algo en estas plataformas. Así que muy bien. Muchas gracias. Bien, pues os hablaba del primer tratado gramatical, que obviamente no es el nombre original. Se le ha dado porque hay un par de tratados gramaticales después. En la Edda de Snorre Sturluson hay lo que se llama el segundo tratado gramatical, que habla sobre todo de poesía, de retórica y todo esto. El primer tratado gramatical habla fundamentalmente de ortografía y fonología. Está basado, por un lado, en escritos latinos y en escritos anglosajones, sobre todo Elfrich, y coincide con Orm, que es un escritor muy curioso, que desarrolla también en el siglo XII en Inglaterra una ortografía propia, que en algunas cosas coincide. Entonces se imitan cosas de esto como, por ejemplo, la utilización de una tilde para indicar que una vocal es larga y algunas otras cosas, ligaduras de dos letras y demás. Propone una ortografía para el islandés de su época, siglo XII, y se fija muy bien en qué letras del alfabeto latino les sirven para algo o no les sirven para nada. Y, por ejemplo, la ligadura de ET, el ET latino, dice que eso no se debe utilizar porque en islandés tendría que ser es, con lo cual ya tiene una, digamos, preconciencia de la primera mutación consonántica, porque sabe que la T latina suele corresponder a la C nórdica. Así que tiene mucha precisión, dice, estas letras del latín no nos sirven. Y estas nos sirven, pero modificándolas, porque si no, no vamos muy lejos. Hace un análisis fonológico. De esto se ha hablado, se ha dicho que es la primera fonología de la historia de la lingüística, porque coge palabras, o como se diría en Argentina, agarra, toma palabras. Bueno, usa 2 palabras que se diferencian en un fonema
para ver que ese fonema sirve para diferenciar las dos. Con lo cual está utilizando uno de los argumentos o de las pruebas que desde el principio de la fonología moderna se han estado utilizando, los pares mínimos. Utiliza también ejemplos tomados de diversas fuentes, algunos son de poesía islandesa, antigua, otros son de fuente latina. O sea que es un libro muy interesante porque digamos que es perfectamente consciente de su lengua, de los sonidos de su lengua, de los que no son propiamente de su lengua y que en consecuencia no les sirven. Él con lo de la ligadura esta de EP, pues dice que eso no les sirve para nada porque sería EZ. Y entonces dice que tendría que ser OK, que es el equivalente islandés. Bien, como vemos es un libro interesante. Aquí pone las vocales y las consonantes que él señala como específicamente islandesas y para las que indican ciertas grafías. No son estas las grafías que utiliza él siempre, pero bueno, más o menos. A, O abierta, E abierta, I, O, E, U, I. Estas son las vocales, pero estas vocales pueden ser además nasales o no nasales. Pero una cosa que se suponía que todavía en el siglo XII debía de haber vocales nasales en islandés, pero que solo se puede confirmar con esta misma, gracias a este libro. Y además hay vocales largas y vocales breves. Las largas las indica con una tilde. Eso se siguió después, básicamente en islandés, aunque no de una manera totalmente consecuente. De manera que a veces aparecen tildes, a veces no. Esto se desdibuja porque en las ediciones modernas se ponen tildes en todas las vocales largas y se hacen todas las cosas como deberían ser. Él además inventa otras cosas que vemos aquí para las consonantes. Hace una distinción entre las consonantes simples, B, y las consonantes geminadas. Ebba no es lo mismo que Eva. Bueno, no existe Eva, pero Ebba, que indica mediante una consonante mayúscula. Ek, Ekki, que era en islandés de la época, aparece con una K mayúscula. Etta aparece con una D mayúscula. Y así todas. Esta Egg es la G y Eng es una letra que se inventa para la velar nasal. O sea, que elimina letras que no le sirven y utiliza las que hay, pero modificando lo que hay que modificar. O sea, es un libro que es interesantísimo desde el punto de vista de la historia de la lingüística, pero también para el conocimiento del islandés. Esto es en una edición moderna, pero no totalmente, no es edición con ortografía islandesa moderna. Aquí lo que tenemos es el principio del primer tratado gramatical. En la mayor parte de los países la gente pone en libros o bien la sabiduría que se ha creado dentro del país o la otra que ha llegado desde pueblos muy distintos hasta allí, ¿no? O sea, hay una referencia a la diversidad lingüística que no es tan frecuente en esta época, y aquí lo único que se le puede poner de pega a esto es que no es la ortografía del manuscrito, que siempre es más complicado. Pero bueno, más o menos sabemos cómo se pronunciaba el islandés gracias a eso. Sabemos que, por ejemplo, la Z que tenemos aquí, latino stavum, giskuna, este giskuna es griego,
La lengua griega, el griego, es una unión de T-C, Girtskuna. Girtskuna. Luego también el Dal, el hebreo. O sea, hace una referencia a diversas lenguas y que él, con unas consideraciones sobre cómo funciona el alfabeto. Bien, o sea que sabemos cómo se pronunciaba más o menos, podemos hacer un intento de hacerlo, aunque hay cosas que ignoramos por completo. No sabemos, por ejemplo, si las consonantes oclusivas iniciales eran sonoras o sordas. En islandés moderno, esta palabra, que antes se pronunciaba pakr, pues ahora es paikur, paikur, no baikur, sino baikur, o kursk, y así sucede. Esta ya es aspirada, tungu. Aquí vemos una letra que se añade al alfabeto islandés tomada del alfabeto inglés anglosajón, que es la runa Thorn. Y entonces en islandés se incluyó y esto sigue utilizándose en islandés moderno. Bueno, hay muchas cosas aquí que se podrían decir, pero vamos a otras cosas. Vamos a ver algunas, ya para terminar, algunas de las características más significativas. Sí, a ver, que se ha despistado un poco, pero bueno, vamos a ver. Algunas peculiaridades del nórdico, todo el nórdico, no solo el norreno, sino también el oriental, desde una época que no sabemos muy bien, probablemente el siglo XIII, pero puede ser el XII. Y es que hay un artículo determinado. Ese artículo determinado se construye con el sustantivo, en su caso correspondiente, y luego uno de los demostrativos pospuesto y en el caso correspondiente. Hoy día y en islandés moderno esto se escribe junto. Hay costumbre en los textos medievales hacerlo de esa misma manera, aunque no sabemos, porque en muchos manuscritos se separa. Por ejemplo, aquí en esta tenemos pansens y aparece en muchos manuscritos pans y luego ins, como dos cosas distintas. No sabemos. Realmente, probablemente habría una fase de lengua hablada donde se uniría y una, mientras que en la lengua escrita todavía eran conscientes de la diversidad de las palabras. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, con el neutro singular, patnet, el nominativo, acusativo, el dativo, no tiene terminación de dativo en el sustantivo, pero sí en el artículo, patnen. Perdón, me he ido al islandés moderno, que se pronuncia patnen. Y aquí tenemos la desinencia de genitivo del sustantivo y la forma de genitivo del demostrativo. Y en los demás casos, donde aparece también una desinencia, tenemos exactamente igual. Patnanna. Patna, el genitivo plural, añadimos el artículo na. Batnunum. Y tenemos el dativo plural con tanto en el sustantivo como en el demostrativo. Eso quiere decir que no se ha llegado a una total gramaticalización. En cambio, en las lenguas de la península escandinava, sueco, noruego, danés, se ha hecho por completo. O sea, si tenemos Barnet, en noruego, por ejemplo, Barnet, sin desinencia, pero si tenemos el genitivo es Barnens, Barnets, de esta misma forma, pero con la S del genitivo. Ahí se ha producido una total gramaticalización y estos elementos se han convertido en sufijos. En islandés moderno no.
y en faroés tampoco. O sea que es un artículo determinado peculiar y que además es reciente, que ya hemos visto que ni en la piedra de Roec ni en el primer tratado gramatical aparecen artículos. O sea que debió ser algo más bien del siglo XIII o cosas así, o una forma hablada que tardó en entrar en la lengua escrita. Ya para quien le gusta lo indoeuropeo, como yo, por ejemplo, pues es que son perfectamente indoeuropeas. Las categorías nominales, hay tres géneros, masculino, femenino, neutro. En islandés moderno sigue habiéndolo. En una variedad de noruego también. En sueco y en danés y en otra variedad de noruego, el femenino y el masculino van juntos, con lo cual hay un caso común y un neutro. Luego hay cuatro casos, nominativo, acusativo, dativo y genitivo. No hay más ni hay restos de otros casos y hay singular y plural. Igual solamente lo hay en algunos pronombres personales, sobre todo el de segunda persona. O sea, no hay formas de dual de los sustantivos ni de los adjetivos. Por otro lado, los adjetivos tienen una peculiaridad y es que hay dos declinaciones. Una que se llama fuerte y otra que es débil. La fuerte es la eh, flexión indeterminada y la débil es la determinada. Entonces, si tenemos un artículo, por ejemplo, o un posesivo, se utiliza la débil. Si no tenemos nada, ningún artículo ni nada, se utiliza la fuerte, que es indeterminada. Con lo cual se dice nicht Hus, una casa nueva, pero hit nia Hus. Hit nia o nia Huset es otra forma de lo mismo, ¿no? Esta distinción es interesante en ese momento porque es de todas las lenguas germánicas, pero en nórdico llegas a una especialización superior, hasta el punto que en islandés moderno se puede jugar con que la débil es siempre determinada y la fuerte es siempre indeterminada. Y entonces podemos tener un sustantivo con artículo y el adjetivo indeterminado, o sustantivo sin artículo pero adjetivo determinado. Y son unos matices de la lengua muy peculiares y que realmente hay un periodo en que el islandés escribía poco, pero desde el siglo XVIII se utiliza eso. Son unos matices que ni siquiera los demás nórdicos pueden identificar. Desde el punto de vista entonces histórico, las categorías nominales son las mismas. Una peculiaridad, en cambio, es que en nórdico hay muchísimos fenómenos de estilo de umlaut, fractura y todas estas cosas. Esto es, las sílabas posteriores influyen sobre las sílabas radicales. Esto indica que hay un acento muy fuerte y que además es posible que ese acento fuera un acento melódico, no simplemente de intensidad, como sucede en sueco y en noruego. Y si uno quiere, lo puede oír en islandés moderno también. Un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es una palabra muy normal es la palabra fiordo. La base es un germánico ferdurs o ferdus, como queramos. La presencia de una R más consonante hace que este Y aparezca como ya, como aquí en el genitivo, fiar. Entonces esto aparecerá fiar. Ahora bien, si en la base, en la desinencia, hay una U, se produce lo que se llama umlaut de U. Y en vez de fjord es fjord. Pues vaya, en islandés moderno, fjord. Lo mismo en el acusativo. Fjord en vez de fiar, porque esto es los temas en U del indoeuropeo.
Si en vez de haber una U hay una I, se produce otro tipo de umlaut. Y tenemos este ferd que aparece como fird, firdi, dativo. Y aquí, como no hay ni un I, aparece en la forma normal fiardar. Lo mismo en el plural, el nominativo plural con I. Ferder, el dati, el acusativo del dati, el acusativo con U, y aquí me he equivocado y he puesto una partida y tendría que ser una con la comita debajo, fiordum, y en el genitivo plural fiarda. Esto es, la declinación se ve afectada por el entorno posterior a la raíz, de una manera muy significativa como es aquí. Pero esto no es un caso aislado, hay muchas otras palabras, pero como fiordo es una de las poquísimas que han entrado en castellano desde el nórdico, pues me gusta utilizarlas siempre, ¿no? Pero hay muchas más palabras de estos, y todos estos tres fenómenos que he indicado, umlaut de U, umlaut de I y fractura, aparecen por toda la gramática. Lo que quiere decir que en realidad el nórdico tiene una morfología nominal, pero también verbal, más compleja que la de fases anteriores de la lengua. Como se suele decir que las lenguas se van simplificando, en estas ha pasado lo contrario, se han complicado. Si nos vamos al verbo, pues lo mismo que en indoeuropeo de siempre. Hay tres personas, singular y plural, nada de dual. Dos tipos de verbo, fuerte y débil. Los fuertes son los de herencia indoeuropea, los débiles son creaciones nuevas, más unos verbos modales que en islandés son muy peculiares, porque, por ejemplo, el verbo konna, poder, poder de posibilidad física, que luego se extiende a algo que se ha aprendido, en lugar de regir el infinitivo del verbo, rige el neutro del participio de pasado. Y con quieta, exacto. O sea, unas cosas bastante peculiares, aparte de que los verbos transitivos pueden tener el complemento en acusativo, que es lo más habitual, dativo, que es muy frecuente, y genitivo, que es poco frecuente. Si empezamos a juntar la morfología del verbo más el sustantivo, más los adjetivos, más los pronombres, realmente son un poco complicadas, aparentemente. Solamente hay dos tiempos, que no podemos decir presente y pasado, sino pasado y no pasado, porque el no pasado sirve, como en las otras lenguas germánicas, para el futuro. Hay indicativo y hay subjuntivo, y hay dos voces, una activa y dos medio pasivas. La perifrástica y otra que ahora comento muy brevemente para terminar, que es con una desinencia. Y luego lo de siempre, formas no personales, o sea que claramente es una lengua indoeuropea, claramente es una lengua germánica, pero con peculiaridades. ¿A qué se deben esas peculiaridades? Ya me gustaría a mí saberlo, o que alguien me lo contara. Esto es cómo se forma la voz media. Esto es una formación reciente, porque el verbo gera, que es hacer, se le añade esta SK, que es el pronombre reflexivo, gerasik, que se ha producido una unión. En las otras formas, en algunas, se mantiene el pronombre gerask, aquí geris es la forma no pasiva, es la forma de voz activa, geritsk, pero en la primera del singular y del plural tenemos gerum, que es la forma normal del verbo en voz activa, y luego K o SK. Esto es un paradigma un poco lioso que ha hecho que en todas las lenguas germánicas nórdicas
se haya simplificado. En las lenguas de sueco, noruego, danés simplemente se añade una S, en islandés moderno se añade a todas las formas ST. ¿De dónde procede esto? Tampoco lo sabemos. Yo pienso que a veces es posible pensar en alguna influencia por contacto, quizá con lenguas célticas con las que hubo mucho contacto, o quizá con lenguas del grupo finés, sobre todo lo que se suele llamar el lapón. O sea, el nórdico es una lengua indoeuropea, una lengua germánica sin ninguna duda, con muchísimos elementos comunes dentro del nórdico, sea las diferencias dialectal o no, pero que al mismo tiempo respecto a las otras lenguas germánicas tienen diferencias significativas por algunos sitios. Entre otras cosas porque mientras el sueco, el noruego y el danés han perdido gran parte de la morfología, el germánico nórdico occidental, o sea, el islandés, el feroés y en parte los dialectos noruegos occidentales, permanecen con muchísimos rasgos de lo más antiguo. Como los islandeses estuvieron aislados y los feroeses no digamos, durante siglos, es posible que ese mantenimiento se deba al aislamiento como ha sucedido en tantos otros sitios. Bueno, y con esto voy a acabar. Ya me he pasado de mis tiempos, según veo en todos mis relojes, y tengo 3, y espero haber dado una visión general de qué sucede en esta lengua, más o menos cómo es, qué peculiaridades extrañas tiene. No podemos explicarlo, hay muchas cosas que no se pueden explicar en la historia de las lenguas germánicas y sobre todo en todo ese prolongado periodo prehistórico. Así que con la bibliografía que he dado, empezando quizá por el libro de Lengua Vikinga 1, que la segunda va a ser una colección de textos con vocabulario y tal, pues se puede uno meter con bastante facilidad, porque no es tan complicado como parece, para empezar a leer, porque en las sagas resulta que el vocabulario que se utiliza es bastante pequeño, cosa que tampoco es tan rara. Yo cuando estudié en griego la Ilíada, y aparte de enamorarme de la Ilíada, es una maravilla, pero utiliza un vocabulario muy pequeño comparativamente. Y entonces te da la alegría de poder enseguida leer trozos enteros. También era enamorado más todavía de la Eneida de Virgilio, pero el vocabulario de Virgilio ya es otra cosa, ya es más difícil. Pero bueno, pero en esto, con el escaso vocabulario que se utiliza en las sagas, enseguida nos vemos gratificados con que podemos hacer mucho. Y si nos vamos a Islandia, pues solo basta con aprender a pronunciarlo estilo moderno, que es muy fácil, para entendernos con la gente que te mira de manera rara, siento que raro habla este, pero que no tiene mucho problema, ¿no? Así que espero que haya interesado, que sirva para animar alguna vocación glorificante. Y muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesor. Estoy seguro que ha animado a mucha gente y que entre los asistentes hay muchas vocaciones que empiezan a despertar, ¿no? Y que están deseando comprarse estos libros para arrancar a ver si se pueden ir leyendo partes al menos de sagas poco a poco, ¿no? Hasta leerlas enteras. Estoy segurísimo. Si le parece, damos 5 minutos, 10 minutos por si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta para hacerle. Eso sí, se ruega que se levante la mano, ¿no? Y para que se haga esto de manera ordenada y le vamos dando el turno de palabra. Cualquier persona está invitada, ¿no? A participar. Perdón, No, Sí, perdón, Gonzalo. ha levantado la mano.
Sí, en primer lugar, muchísimas gracias, profesor Enrique Bernardes, por bueno, acompañarnos hasta esta hora. Sabemos que es muy tarde en España, así que muchísimas gracias. Y en primer lugar, el profesor Mohamed Al-Muhajir, que es uno de los colaboradores del Instituto Salman Farsi, quien va a dar el curso de árabe en Bueno, la primera semana de noviembre que empieza. Él levantó la mano, hizo una consulta breve en el chat, así que le pedimos que por favor nos, nos brinde su consulta de forma oral. Mohamed Befarmoit. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Goudanot, Kairi Kennary, Yo de no. o Takfir Birlik. Estoy realmente muy contento, muy feliz. Me movió muchas cosas la presentación suya y tendría muchas preguntas para hacerle, para ser honesto, pero no quiero abusar del tiempo limitado que hay para que otras personas hagan preguntas, así que me voy a limitar a hacerle quizás la única pregunta de esas que creo que no podría hacerle a muchas personas en el mundo hoy en día. Y es la siguiente. Eh, Me ha llamado mucho la atención la inquietante similitud que hay entre el Futhark, el alfabeto rúnico, y el proto-sinaítico, conocido como alfabeto fenicio, que es por consenso el primer grafemario fonético de la historia de la humanidad y el que ha dado Mm. origen a prácticamente todos los otros. Estoy seguro que usted ha notado esta similitud entre ambos grafemarios con esas líneas rectas y esos ángulos. Quisiera preguntarle, por favor, si tiene usted alguna información sobre alguna teoría o alguna evidencia que apoye un hipotético contacto entre pueblos semíticos y pueblos germánicos y que pueda explicar esta similitud. Muchas gracias. Gracias, shukran. Eh, bueno, no es que sea teoría. O sea, hay un contacto, obviamente, de los germanos con los pueblos orientales, pero la escritura rúnica, el Futhark, se piensa que procede de las escrituras del norte de Italia, que tienen mucho que ver también con las otras escrituras de lenguas de Italia, de lo que es la península itálica, y que a su vez proceden de ciertas formas de la escritura griega que proceden de la escritura fenicia. Con lo cual hay una línea clara, aunque bastante complicada. Por otro lado, el que sean muy rectas es porque se utilizaban para escribir en piedra, y hacer curvas en piedra es bastante difícil. Entonces se esculpían directamente en líneas rectas. Pero está claro que su origen está, en último término, en la escritura fenicia. Eso no hay duda ya de nadie, ¿no? Contactos es que son muy posteriores, ya son contactos en los que se llaman, bueno, bueno, todo depende. Hay quien habla de contactos en la época de los godos en relación con las luchas entre romanos, godos y hunos, pero eso también es un poco tardío. Probablemente viene del norte de Italia, con lo que sí había unas relaciones claras, ¿no? En cambio, por ejemplo, con el céltico no tiene relación con la escritura. Sí que tiene parecidos con las escrituras también de la península ibérica, con el ibérico, el celtíbero y demás, pero por el origen mismo de todas. A fin de cuentas, la escritura fenicia es la madre de todas las escrituras europeas y de muchas de las que no son europeas. No sé si es la respuesta más que esperaba o que le gustaría. Sí, muchísimas gracias. Creo que la cuestión esta del formato de la piedra ha determinado
lo que entiendo que propone usted es que ha determinado que se volviera a una forma de escritura más parecida a la original, ¿no? Aun cuando en el medio hubo... Sí, muchas gracias. Usted. Muchísimas gracias, Mohamed y querido profesor. Le damos la palabra al doctor Martín de Feo. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Hassan. Excelente la ponencia del doctor Bernardes. Le mando un saludo acá a un gallego de origen, ¿no? O sea, de origen gallego, pero apellido italiano, acá en Buenos Aires, Argentina. ¿Sí? Ya. Somos, es muy argentino eso, de ser fusión de italianos y españoles. Quería preguntarle me imagino esta oportunidad, o sea, esta pregunta no se la voy a nunca voy a tener la oportunidad de preguntársela a alguien con semejante nivel de conocimiento. Algo que me llamó mucho la atención cuando era jovencito, me puse a estudiar alemán, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues me gustaban mucho las culturas del norte de Europa, principalmente, bueno, la cultura escandinava y la cultura alemana, germánica, básicamente, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que tanto los alemanes actuales como los escandinavos actuales son descendientes de germanos, o sea, compartían la misma religión, las mismas culturas, la misma tradición guerrera, básicamente. Hay algunos que hasta sostienen que los vikingos, por decir así, fueron los últimos germanos, justamente antes de la llegada de la cristianización de Escandinavia. Algo que no pude evitar de notar era lo diferente de la dicción de las lenguas escandinavas versus la lengua alemana actual, ¿sí? Usted habló mucho de la musicalidad de las lenguas escandinavas, que es algo que yo no lo noté en el alemán de Hannover, que es el alemán oficial, ¿no? El alemán de los documentos oficiales y el que se enseña a lo largo de toda Alemania. Sí lo pude notar por ejemplo, en el suabo, ¿no? O el suevo, el Schwäbisch, ¿no? O sea, ese es mucho más musical. De hecho, tenía una profesora que era alemana, justamente de ahí, de cerca de la región de Stuttgart, en Baden-Württemberg, ¿sí? Lo que se conoce como la región lingüística de Suabia, ¿no? De Suevia, ¿sí? Y solamente en ese caso pude notar la musicalidad en el alemán, ¿sí? O sea, el resto me parecían hasta muchísimo diferentes, o sea, como el sueco, el noruego, el danés suenan mucho más musicales, mientras que el alemán, no sé cuánta influencia tendrá el nacionalsocialismo alemán en esto, pero como mucho más áspero, agresivo, grueso, por decirlo así. ¿Lo han estudiado esto los lingüistas, los filólogos, etcétera? Bueno, hay unas variedades de alemán en Suiza, el Alemannisch, en Mm, Suiza, que tiene también un sistema que se parece lejanamente al del danés, al del noruego y el sueco. El noruego y el sueco, en las palabras monosilábicas, tienen lo que se llama un acento simple y mm, en las disilábicas un acento compuesto. Por ejemplo, la palabra dormir, sova, en sueco, sove, en noruego, pues se pronuncia sova, sova con esta curva, sova en noruego, mientras que en danés, los daneses siempre son muy raros. Entonces, los daneses lo que hacen es que la palabra de dos sílabas la pronuncian normal, sova. Bueno, los daneses no pronuncian nada normal. Como dicen los suecos y los noruegos, el danés no es una lengua, es un problema de garganta. Entonces, sove, sove. O sea, sove es noruego, sove es danés. Pero luego, en los monosilábicos, añaden al final de la palabra lo que es un cierre glotal, que es importante porque nos permite distinguir ella, un, de perro. mm. Si yo digo un, me equivoco. Diciendo, mira, ahí viene ella, ahí viene un, pues, es un perro lo que viene. Son Sí, cosas, Hund en alemán, sí, exactamente. es lo mismo que en alemán. Entonces, Exacto. exactamente ese sistema que no se sabe
cuándo ni por qué aparecen, ni dónde, pero sí que hay un tipo de entonación melódica mucho más acentuada. Luego hay por zonas. El alemán del norte, lo que es propiamente sajón, Sächsisch, el Plattdeutsch, que se llama o Niederdeutsch, tiene unos finales de entonación de una frase, ich habe ihn gesehen, que es muy parecido al danés. Ja haben gesehen, ¿no? No, con una caída muy fuerte. Y claro, dices, eso no puede ser casualidad, están en contacto. Pues muy bien, pero luego hay cosas más misteriosas. El islandés, el feroés y el dialectos noruegos occidentales tienen lo que se llaman preaspiración. Por ejemplo, para decir atta, que sería en nórdico antiguo, atta con una consonante larga, en islandés se pronuncia auta, en feroés octa y en noruego ekta, con una aspiración. Pero nos vamos a Escocia y en el gaélico escocés tenemos lo mismo. Hay un whisky que está muy bueno, por cierto, muy recomendable, aunque ahora lo venden los japoneses, que se llama escrito así tomatín, ¿no? Como tomatín, pero no tiene nada que ver. Es tom, bien, y luego la otra palabra, atin, es achin. O sea, también tiene esa peculiaridad de la preaspiración. Están todos en esa zona del Mar del Norte. Yo una vez empecé a escribir un artículo sobre eso y decidí que no podía demostrar nada ni nada, más que suposiciones. Así que es muy, muy difícil. Y que que yo sepa, no se ha visto tampoco el alemán y el nórdico que puede haber ahí en entonaciones y en todo esto. Realmente el alemán, por otro lado, tiene unas variedades también con entonación. Yo como estudié más en el norte de Alemania, Hamburgo y alrededores, cuando oigo a alguien hablar con acento de Viena o del sur de Alemania, me da risa. Pero, ¿qué manera de hablar es esa tan poco seria? ¿No? Porque hay un movimiento también de la voz mucho más variado. Es muy, muy difícil. Y en islandés moderno, muchas veces, en las palabras bisilábicas, uno oye muy bien esa melodía. Kathe, kathe, kathe. Pues bueno, hay misterios, afortunadamente. Sí, sí. De hecho, esto para cerrar, cada vez que escucho acá en Argentina gente así de aspecto nórdico, ¿no? O sea, hablando así muy musical, bueno, lo primero que les pregunto es, ¿Er du svensk? O ¿kommer du fra Norge? O sea, les pregunto así y bueno, y se sorprenden, dicen, qué raro, alguien hablando un lenguaje escandinavo, o sea, pero sí, lo que siempre me llama la atención es eso, que es como si estuvieran cantando en vez de hablando. Eso me parece muy, muy, muy lindo. Eso, y porque en noruego, pero no en sueco, los monosílabos son ascendentes, excepto en el oeste de Noruega. De manera que la palabra casa, hus, se pronuncia hus en sueco y en noruego, Huset. pero en noruego es hus y en sueco es hus. O sea, como se dice que desafinan, los suecos desafinan, dicen hus en vez de hus. ¿No? Y es muy llamativo en el noruego porque es un constante sube y baja, más bien. Y luego al final los noruegos siempre están preguntando porque todas las frases acaban subiendo. O sea Sí, que, increíble, doctor. Muchas gracias. nada, a usted. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor De Feo. Bueno, un gran intercambio. La verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Y bueno,
ahora quien tiene una pregunta soy yo. Justo se me desconectó la cámara, así que mil disculpas por ello. En realidad serían dos preguntas. En primer lugar, la valoración que hace el doctor acerca del fenómeno Netflix. ¿Por qué? Porque cuando ¿Cuál yo era pregunta? niño, ¿Qué sí, fenómeno es que no lo he oído? Netflix, esta corporación de medios. Porque bueno, cuando yo era chico, en los años 90, estaba en boga Hollywood, que tenía la cuestión de que era todo en inglés. En cambio, en Netflix hemos podido, al menos desde mi experiencia, he podido escuchar series, películas en islandés, en noruego, en sueco, en danés, en ruso, bueno, en distintas variantes del árabe, el árabe de Jordania, que es un levantino, el de Arabia Saudita, bueno, japonés, coreano, chino, realmente, incluso en persa hay también material, así que la verdad que me gustaría que usted como profesor y difusor de estas lenguas y culturas nos cuente su valoración y después tengo otra pregunta. Sí, a mí me parece fundamental porque es la manera de acceder a las lenguas y de aprender las lenguas y de acostumbrarse a la variedad es oírlas, aunque uno no la entienda. O sea, yo he visto películas en persa, que obviamente no entiendo nada, pero bueno, uno oye cómo es el persa, cómo hace esto, cómo es lo otro, y la manera de hablar, de expresarse, lo mismo en turco. Ahora que hay en España hay muchas series turcas, que tampoco sé turco, pues de vez en cuando lo pongo en turco y digo, qué curioso, el turco suena bien, a mí me suenan bien todas las lenguas, o sea que no, por eso no hay problema ninguno. Y así me parece fantástico que se pueda ver películas en cualquier lengua así. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que usted también esté disfrutando de poder conocer los idiomas, que como usted Sí, bien dice, ¿no? Que por ahí uno no estudió, pero sin embargo lo está ahí disfrutando y yo creo que es una experiencia completamente distinta, ¿no? Sobre todo, bueno, suele suceder con los K-drama, estos dramas coreanos que, bueno, yo entiendo y lo he experimentado que con el doblaje se pierde una experiencia sí. enorme. Estimado doctor, hubo una palabra que usted expuso, ¿m? de forma paradigmática para mostrar un fenómeno lingüístico dentro de este mundo germánico, que es una palabra a la vez muy importante para las culturas del mundo islámico, presente en el árabe, presente en el Corán, presente en el persa y de alguna forma también presente en el turco y obviamente en los idiomas aledaños, que por ahí no tienen tanta importancia a nivel geopolítico, pero siguen siendo idiomas importantes para el mundo islámico, como puede ser el kurdo, el zazaki, el pashtún y también el urdu, que es la palabra fiordo, Firdaus, que en el Corán aparece como Firdaus, es decir, es una alusión directa al paraíso, y sin ir más lejos, dicho sea de paso, eh, sin lugar a dudas, el autor más importante de la historia de la literatura persa, Sí, Ferdowsi, claro, Ferdowsi, ¿cómo se pronuncia en persa? Bueno, ¿no? sí. Es indubitablemente esta misma palabra, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo esta palabra nórdica existe también en las culturas de Asia Occidental y Asia Central. Me gustaría, si usted tiene alguna información al respecto, algún comentario, escucharlo. Bueno, no creo que tengan ninguna relación. También tengo entendido que en persa moderno mal es bab, como en inglés, y no tienen nada que ver. En latín se dice habeo y en alemán, por ejemplo, haben, y no tienen ninguna relación. Son palabras distintas. Hay muchísimas casualidades entre Coincidencias, claro. todo en palabras cortas. Fer tiene que ver con la palabra, con la raíz far, faran, o sea, Dorian for, que es
viajar o moverse, desplazarse. Yo no creo que tenga nada que ver con, Bien, con casualidades de las muchas que existen. claro, es que hay muchas. Bien, para finalizar, el profesor Muammer Al-Muhajir tiene una consulta breve y ya lo liberamos al profe. Y Adelante, justo, Muammer. Leandro, hay una persona que tiene también la mano levantada hace un tiempo, que es Jaime Ah, Martínez, que la perdón, lleva, perdón, perdón. ya con la mano un tiempo levantada, ¿no? Entonces, por seguir la Perdón, secuencia. perdón, perdón, perdón. Bueno, Eh, vamos con Jaime y finalizamos con Muammer. sí, De acuerdo. Vamos a ver. En primer lugar, muchísimas gracias, doctor Bernardo. Me ha encantado la presentación. Bueno, tengo demasiados años ya para embarcarme en nuevos aprendizajes de idioma, pero desde luego me ha despertado la curiosidad. Y me gustaría saber, en primer lugar, después le haré una pregunta más breve, pero en primer lugar, eh, los idiomas estos de los que usted nos ha hablado, en España, ¿en qué universidades se pueden estudiar? ¿Existe una demanda de estudiar estas lenguas o realmente son casos puntuales? Lo digo porque yo he estudiado otras lenguas en las que tienes un acceso dificilísimo desde las universidades, o por no decir que apenas sí hay acceso a ellas, ¿no? Entonces tenía curiosidad por saber este mundo, si existe realmente un grupo de alumnos interesados en ello. Existir existe. En mi universidad, en la Complutense, durante años se estuvo impartiendo danés y noruego. Ujú, En la Autónoma de Madrid se impartía finés y sueco. Y ujú, yo personalmente di varios años cursos de islandés moderno e islandés antiguo. Lo que pasa es que tenían una existencia muy precaria y de hecho han desaparecido, ujú, porque ha habido una tendencia a reducir la variedad de cosas que se enseñaban. ujú. Y entonces no hay en este momento ninguna. Hay una en Cataluña, pues yo creo que estará en relación con la Universidad de Tarragona, porque ahí hay dos personas, sobre todo, dedicadas al mundo nórdico, al antiguo islandés, al islandés moderno y cosas de estas. Y creo que allí tienen en algún sitio organizado para enseñanza, por lo menos por vía de internet, por vía de distancia, de lenguas nórdicas, pero no tengo aquí las referencias concretas. No es como si uno se va a la Universidad de San Francisco, que allí hay de todo. Sí, Puentes elegantes. sí. No, y la segunda cuestión es siempre de curiosidad. ¿Cuánto hay de cierto en la enorme dificultad que se comenta del lenguaje del islandés moderno? Yo siempre he oído que es dificilísimo. ¿Eso es así o es solo una leyenda? No, no es tan complicado. Y eso se ve en que ahora que hay en Islandia un porcentaje de migrantes de diversos sitios, sobre todo de Polonia, de Tailandia, pero también de otros sitios, aprenden islandés bastante deprisa y sin demasiado problema. Lo que Ujú, pasa es que, claro, se empieza a decir, tiene cuatro declinaciones, tres géneros, y todo, oh, no sé cuánto, la gente se escandaliza de cosas de esas, pero el latín tenía más casos. Y hablaban los romanos entre sí. O sea, ujú, no es tan dificilísimo. Es más difícil que otras lenguas, más difícil que el italiano, obviamente, pero sobre todo porque el vocabulario no ayuda mucho. ujú, El islandés ha procurado evitar todas las palabras extranjeras y sustituirlas por palabras propias. De manera que en vez de presidente, pues es forseti, por ejemplo, y en vez de ordenador, computador, pues es tölvi. O sea, y el teléfono es simi. O ujú, sea, son palabras que se crean o que se toman de la época más antigua y que
que son las habituales, pero no es especialmente complicado, la verdad. Hombre, es difícil, pero no es, es más difícil el ruso, por ejemplo, Ujú. Muy o bien. el polaco, no digamos. Sí, sí. Complicados ambos, sí. Sí, Uy, el polaco. Dios mío. sí. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, vamos con la última consulta de Muammer al-Muhajir. Tafadhal. Shukran, Yahi. Bueno, si no hay nadie que haya levantado la mano en la lista de espera, me gustaría hacer una última breve pregunta y tiene que ver sobre la morfología del islandés. El islandés tiene un sufijo deíctico que se aplica a adverbios de lugar, de tiempo. Por ejemplo, hier significa aquí, pero hierna significa como aquí mismo. Y ese sufijo lo utilizan muchísimo a modo de muletilla. Zar significa allí, pero zarna significa allí mismo. Entonces, a mí se me ha ocurrido la peregrina idea alguna vez de que el islandés, con su compleja morfología, tiene declinaciones para una de las categorías léxicas más indeclinables, que es el adverbio. O sea, los adverbios junto con las preposiciones son palabras en casi todas las lenguas de las que he podido tener noticia, son palabras que no cambian con la sintaxis, ¿no? ¿Se puede hablar de una declinación adverbial en la lengua islandesa? No, son formas deícticas, porque no es solo zar, zartna, kiertna, sino hingad, que es hacia aquí, zaunkad, hacia allí, hiedan desde aquí, zadan desde allí. Entonces son formas deícticas que ya están bastante fosilizadas, no se pueden utilizar. Bueno, sí, se puede decir sudan desde el sur y tal, pero son formas deícticas, no es una declinación porque no hay los cuatro casos habituales. Tampoco es tan raro. En navajo americano, digamos que lo que se declinan son las preposiciones. O sea, que las 400 y pico que tienen. Bueno, pero es curioso porque es muy... El islandés lo que tiene, y de eso sí he escrito algunas cosas, es una precisión muy grande en las referencias locales y que yo achaco a que, sobre todo en invierno, que es de noche, quien dice que es de noche quiere decir que si yo me pongo la mano a medio metro de la cara no la veo. Hay que especificar dónde está todo de manera muy precisa. Y entonces está todo lleno de señalizaciones. Por ejemplo, uno puede ir sur hacia el sur y luego puede poner un sitio, ¿no? Grindavik. Sur til Grindavíkur, al sur a Grindavik, que ya no se puede ir por el volcán. Y entonces se especifica mucho que uno va a Grindavik pero va al sur, o que va hacia la derecha a tal sitio y así, ¿no? Es una peculiaridad del islandés que es muy preciso en ese asunto. Uh-huh. Perfecto, le agradezco muchísimo, muy interesante A la usted, muchas observación. gracias. Muchas gracias. Muy, pero muy interesante, ¿no? Cómo cada cultura, según las necesidades de su vida, va afectando a la construcción lingüística, ¿no? Y me gustaría agregar a lo que dice el profesor, que bueno, no solamente que eran noches muy, muy oscuras, sino que eran noches larguísimas, ¿eh? Porque hace poco, hace unos años, vi un documental en YouTube de cómo se hace el Ramadán en, en Eso me Islandia. he preguntado yo muchas veces y le he preguntado a algunos musulmanes que cómo hacen el Ramadán. Claro. Y había opiniones bastante encontradas, ¿eh? En invierno es fácil hacer el Ramadán y es muy Sí, en cómodo, invierno. pero Claro, en verano claro. O de que había amanece personas hasta que que, anochece son 22 horas.
Claro, había personas que se comían las 22 horas y media sin comer ni beber. Otras Nada. personas que decían de que, bueno, por la geografía en ningún momento se ponía el sol, por lo tanto se ayunaban 12 horas, y personas que ayunaban según el horario de Londres, que era el único horario normal. Bueno, distintas escuelas teológicas del Islam con distintas posiciones al respecto, pero bueno, imagínense lo que habrá sido en la Edad Media esas noches, ¿no? Mamita Sí. querida. Así que, bueno, muy importante para todos y todas quienes hoy nos acompañan. La semana que viene nos volvemos a encontrar y le agradecemos muchísimo al profesor Enrique Bernardes porque nos ha enseñado, pero algo valiosísimo. Gracias, doctor. Gracias a Disculpe, todos por los disculpe, presentes. Leandro, un momento, es el día 25, el Sí. viernes 25, no la semana que viene, sino la siguiente. La siguiente. Ajá, No la semana bien, siguiente que viene, sino a la siguiente. Es decir, el día 25 volvemos a tener todos aquí una nueva cita, en este caso para hablar de literatura nórdica antigua, ¿correcto? Bueno, pues espero que, ¿no?, que el excelente. profesor se hayan sentido muy bien acompañado, ¿no?, que haya podido disfrutar. Muy a gusto y no he tenido sueño siquiera. Pues maravilloso, entonces, maravilloso. Por mi parte también he disfrutado un montón, he aprendido mucho y estoy seguro que todos los que nos acompañan también. Entonces, bueno, le deseamos unas muy buenas noches y un feliz fin de semana, profesor. Nos volveremos a Igualmente. ver el día 25. Muchas gracias por acompañarnos Donde hoy aquí. vivo ahora, que es en Zaragoza, ahora vivo en Zaragoza desde hace unos años, que aquí les gusta hablar de que son en Zaragoza, que es el nombre árabe que tuvo en la Edad Media. Zaragoza, pues ahora son las fiestas de la Ah, Virgen bien. del Pilar. Ajá. Y entonces está la gente por las calles. Como estoy un poco fuera del centro, no me entero, pero bueno, Bueno, nos manda fotos, ¿eh? Sí, Esperamos las sí. fotos de todo yo eso. no voy a las fiestas. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, profesor, y gracias a todos. Gracias. Nos vemos el 25. Chau, chau. chao. Hasta luego.